Ok, buenos días a todos. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. ¿Sale? Bueno, habíamos empezado a hablar de lo que eran las constantes en Fortran. Que bueno, esto también aplica, estas características también aplican de cierta forma para las variables. Ok, aquí en la presentación solamente denoté lo de las constantes, pero en realidad aplica también para las variables. ¿Sale? Y bueno, ya habíamos dicho que son valores, las constantes en este caso son valores específicos que no cambian. Pueden ser enteras, real, real básica usando la notación científica, ¿no? Con la letra E, una constante lógica que se guarda el valor verdadero o falso todo el tiempo que se ejecuta el programa, y una compleja que es pues, con una parte real y una parte imaginaria. Luego las de tipo carácter, que es una cadena de caracteres. Y bueno, ya vimos que todos los que admite Fortran es el código ASCII de 8 bits. Entonces, ahí lo pueden checar, ¿no? Cuáles son todos esos símbolos que admite. Bien, ahora los identificadores. Bueno, ¿qué es un identificador? Es un nombre que se usa para denotar el programa, o sea, el nombre que tiene el programa, el nombre que tienen las constantes, las variables y otras entidades que se ejecutan dentro del programa. Estos identificadores en Fortran deben de empezar forzosamente con una letra y pueden tener hasta 31 eh, caracteres de longitud. ¿Sale? O sea, a la hora de que nosotros establecemos el nombre de un programa o el nombre de una variable, una constante, de una subrutina, de una función, de todo lo que podemos, los entes que podemos tener dentro del programa, debe de iniciar el nombre con una letra, ¿sale? Y puede tener hasta una longitud máxima de 31 caracteres. ¿Ok? Entonces, luego las variables es una entidad que tiene un nombre y un tipo, así como las constantes. Un nombre de variable es un nombre simbólico de un dato, por lo tanto ese dato podrá ser identificado, definido y referenciado a través de dicha variable. ¿Sale? Y aplican las mismas características que vimos para las constantes. Puede ser una variable de tipo entero, puede ser una variable de tipo real, puede ser una variable de tipo real con notación científica, puede ser una variable lógica o una variable de tipo carácter. ¿Sale? Y bueno, se refiere a que ese dato puede ser identificado, definido y referenciado a través de dicha variable, porque pues siempre vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, la variable radio es una variable que es real, simple, ¿no? Y entonces cuando estamos ejecutando nuestro programa y necesitamos definir el radio, pues podemos usarlo, ¿no? Decir, vamos a leer el valor de radio, es un valor numérico y se va a almacenar en esa variable que se llama radio. Y ya después, si yo quiero, puedo hacer imprimir, hacer un print y mandar a imprimir ese valor a la pantalla y me va a mostrar el valor que en ese momento está almacenado en esa variable. ¿Sale? Y mediante una sentencia de asignación yo puedo cambiar el valor guardado en esa variable en el tiempo de ejecución del programa. Bueno, ahí vamos a ir viendo después, ¿no? Pero son conceptos que tenemos que irnos familiarizando con ellos. Bueno, de ahí las expresiones aritméticas. Ok, ¿cuáles son los operadores aritméticos y las reglas de precedencia? Bueno, los operadores que admite el lenguaje Fortran son suma, resta, el asterisco indica multiplicación, la diagonal división y, como les había mencionado ayer, el doble asterisco indica potencia. ¿Sale? Entonces son operadores. Ahora, estos operadores son binarios. ¿A qué se refiere que sean binarios? Que necesitan forzosamente dos elementos, ¿no? Aquí tengo que poner 5 más 2. O sea, hay dos elementos, uno que le precede y uno que va después.
y forzosamente necesito esos dos para que este operador tenga sentido. ¿Sale? Si yo no le pongo los dos, pues no puedo realizar la suma, ¿no? O sea, para realizar una suma forzosamente necesito dos números. Lo mismo para la resta, la multiplicación, la división y la potencia, ¿no? Del lado izquierdo estaría la base y del lado derecho estaría pues lo que es la potencia, el número a la cual estamos elevando la base. Ok, entonces estos son binarios. Ahora, existen operadores unitarios como el signo menos que indica la negación. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, no menos uno, le estamos dando un operador unitario menos que indica el hecho de que en la recta numérica estaría ubicado hacia la izquierda, ¿no? O sea, sí podemos introducir un número negativo simplemente poniéndole menos uno y el lenguaje lo entiende, ¿no? Entonces, el positivo también puede ser unitario, perdón, simplemente que nosotros por convención no lo ponemos. O sea, cuando nosotros tenemos un número positivo, simplemente escribimos el número y no ponemos antes un más, ¿no? Podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. Estamos acostumbrados a simplemente los números positivos escribirlos así, sin un signo. ¿Ok? Ahora, otro operador es el paréntesis, ¿sale? Que indica que tenemos un conjunto al interior de él, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos lo que es paréntesis, potencia, más y menos unitarios, de ahí multiplicación y división, y de ahí suma y resta. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué es la precedencia? El orden en el que se van a resolver las operaciones. Entonces, el paréntesis tiene mayor precedencia. ¿A qué se refiere? A que en una expresión aritmética, ¿no? Así, digamos, por ejemplo, digamos que vamos a utilizar la ecuación general para resolver un trinomio o una ecuación cuadrática. ¿No? Si escribimos esa expresión, bueno, tenemos que escribirla en una sola línea, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar del uso de paréntesis. Entonces todo lo que esté dentro de paréntesis es lo que se va a hacer primero. A esto se refiere la precedencia, ¿no? Entonces pónganle que es menos b, ¿no? Más la raíz cuadrada, y hay un término que está dentro de la raíz cuadrada que es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Entonces ese menos 4ac, bueno, b cuadrada menos 4ac estaría dentro de un paréntesis. Y entonces lo que va a hacer es que Fortran resolvería primero ese término, y una vez que se obtuvo ese resultado, buscaría cuál sería la siguiente operación a realizar. ¿Sale? Entonces, como ya de ahí tengo la división, que la división está hasta acá, y de ahí tengo la potencia, lo que seguiría es que va a realizar la raíz cuadrada. Va a calcular la raíz cuadrada del resultado de los paréntesis. Después va a sumar todo lo que está, bueno, no, va a dividir. Bueno, pero para dividir tendría que hacer la suma, tendría que hacer la operación que está arriba, calcular el numerador y al final dividir, ¿no? Para obtener el resultado de esa ecuación. Entonces a esto se refiere, a que siempre se va a resolver primero todas las expresiones aritméticas que estén entre paréntesis, después va a resolver las potencias, después va a resolver las multiplicaciones y divisiones, y al final va a realizar sumas y restas. ¿Ok? Entonces esto es importante porque a veces, si no escribimos correctamente nuestra ecuación, nuestra expresión aritmética, porque nos sobra un paréntesis o nos falta, o no incluimos los términos adecuadamente, no nos da un resultado correcto, ¿sale? Pero eso es porque está mal escrito. Es lo mismo que con las calculadoras, ¿no? Ándale. De hecho, cuando escriban una expresión aritmética larga, es como si la escribieran en su calculadora. Los que tienen calculadoras de una sola línea, porque ya hay calculadoras que traen una pantalla que le llaman Natural Display, que si hacen un cociente o una división, les pone una línea arriba y una abajo. Pero hay otras en donde toda la expresión se escribe en una sola línea,
Entonces, los paréntesis se van a volver sus mejores amigos para ese tipo de expresiones largas porque todo lo vas a agrupar y conforme lo vayas agrupando se va resolviendo. Entonces, bueno, es algo que iremos viendo Pues es conforme lo se mismo que practica. Excel, ¿no? También, así es. Entonces, eso es por la precedencia, ¿no? Esto no es exclusivo de Fortran, ¿no? Muchos lenguajes y generalmente así lo hacemos. Resuelves primero lo que está entre paréntesis para simplificar, ¿no? Va simplificando, simplificando, simplificando los términos, eliminando paréntesis, eliminando potencias, eliminando raíces cuadradas, eliminando divisiones, para que al final solamente haga sumas y restas. De la misma forma en la que simplificamos una expresión algebraica. ¿Sale? Nada más que aquí es aritmético porque pues sí existen valores. No podemos manejar literales, son puros valores numéricos, ¿no? Esa es la diferencia. Pero el orden de precedencia es el mismo. Bien. Ahora, entonces si una expresión contiene dos o más operadores de la misma precedencia, se siguen las siguientes reglas. Cuando existen paréntesis anidados, se evalúan desde el más interno hasta el más externo. Esto es que tengo paréntesis y dentro de esos paréntesis existe otro paréntesis. A eso se le llama anidado, ¿no? Uno dentro de otro. Entonces resuelve el más interno y ya que resolvió ese, resuelve el siguiente. Es conveniente usar tantos paréntesis como sean necesarios en una expresión para hacerla más clara y fácil de comprender. Las operaciones de potencia se evalúan de derecha a izquierda. ¿Sale? O sea, primero va a ser la potencia que esté más a la derecha. Multiplicación, división y suma y resta se evalúan de izquierda a derecha. ¿Sale? De izquierda a derecha, conforme lo vamos leyendo. Así es como se va a ir evaluando. Entonces sea la sentencia, y ahí está nuestra expresión, ¿no? A por B más C por más D elevado D a la E por F menos 6.5 más G entre paréntesis. Todo eso elevado a la seno de H. Entonces, ¿cuál sería ahí como ejercicio? Pónganlo en su cuaderno. ¿Cuál sería la expresión? ¿O cómo resultaría la expresión si lo vamos resolviendo en el orden de precedencia? ¿Cuál término desaparecería primero? El F menos 6.25 más G. Ok, permíteme. Bien, vamos a checar. Ok, ahí ya ven la pizarra. Sí. Bien, voy para allá. Esa es nuestra expresión. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos las reglas de precedencia, dice que lo primero que vamos a resolver son que los Los paréntesis. paréntesis. Es más interno. No, ok, entonces dentro de nuestra expresión, el primer paso de solución sería que nuestra expresión quedaría Resolver los paréntesis primero. A por B más C más D, esta elevado a la E por, sale, y entonces ahí quedaría que resolveríamos primero eso, ¿no? Ese término.
primero el paréntesis que está F menos 6.25 más G. ¿Sale? Y entonces eso vamos a llamarlo, ¿cómo llamaríamos ese término? El resultado de eso, ¿sí? Vamos a llamarlo J. ¿Ok? Profe, ¿por qué ahí es dos veces es el signo que eleva? El asterisco Sí, ¿por qué es, dos es veces? potencia, está elevado. Ah, ok, uno es multiplicación y dos son potencia. Así es. Ah, gracias. Bien. Entonces ahí está, ¿no? Ahí ya F menos 6.25 más G se convirtió en J. O sea, ya simplificamos, ya resolvió este primer paréntesis. De aquí, este lo podría quitar para que no quedara de nuevo expresado el paréntesis, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la siguiente operación? Resolver lo de la potencia que tiene. ¿Cuál? La primera potencia, la que está más a la derecha. No. Todavía no tenemos resueltos todos los No, paréntesis. sería la Ah, cierto, multiplicación debe de E de por J. multiplicar de... No, porque se supone que ya la realizó, que sería EJ, ¿no? Ajá, EJ, entonces EJ, el producto de EJ Entonces, ajá, entonces la sería potencia que K. debe de resolver es la de seno de H, ¿no? Seno de H. Ahí está. Pero antes de poder elevar, o sea, necesitas saber cuál es la base. Acuérdate que esto está diciendo que es E por J y el resultado de eso elevado al valor del seno de H. Y a su vez eso es la potencia de D. O sea, ahí hay un doble potencia. Está D a la E por J y E por J están elevados a la seno de H. Esas son potencias sucesivas. ¿Sale? Pero para poder resolver, dice que las potencias se van a hacer de derecha a izquierda. Entonces, la primera potencia que va a resolver es esto. ¿Sale? Ya que resolvió este paréntesis, o sea, si te das cuenta, aquí ya no habría paréntesis. Y esto podríamos ponerlo, bueno, lo voy a dejar así para que no genere más confusión. Pero si te das cuenta, o sea, ya simplificaste este paréntesis de E por J, es K. ¿Sale? Y entonces ahora sí, ya no, digamos que ya no tengo operaciones dentro de paréntesis. ¿Sale? Ya no hay ningún paréntesis que resolver. Entonces ahora sí lo siguiente es resolver ¿qué? La siguiente en precedencia pues es la potencia. Y dice que las potencias se resuelven de derecha a izquierda. Entonces va a resolver primero esta potencia, que es K a la seno de H. ¿Ok? Entonces a la L, donde L es K elevado a la seno de H. Bien, y de ahí, pues ahora sí, ¿no? A por B más C más D. D elevado a la L, pues es M, ¿no? Y ahí, ¿qué resolveríamos primero en esta última expresión? La suma, sacar la potencia a la que A está por la B, A. ¿no? Digo, la multiplicación. Primero la multiplicación. Sería la multiplicación de A por B. Ujú, que es Ok. N más C más M. Ese valor de N le está dando usted, ¿verdad? Sí. A por B es N. Ok. Donde J es igual a F menos 6.25 más G. Donde K es igual
a E por J. Donde L es igual a K elevado a la seno de H. Y aquí donde M es igual a D elevado a la L. Donde N es igual a por B. ¿Sale? Y entonces finalmente pues nuestro resultado, ¿no? Hacemos ahí ya, finalmente se realiza la suma, ¿no? Se realiza la suma N más C más M. Y ya obtenemos el resultado, ¿no? Ese sería nuestro resultado. Incluso pasa mucho en sus calculadoras. A veces quieren sumar quieren que una suma se divida entre un número, ¿no? Por ejemplo, digamos en el caso de la ecuación general, ¿no? Para resolver una ecuación cuadrática, que es menos b más la raíz cuadrada entre 2a. Entonces muchas veces si escriben de corrido todo sin ponerle paréntesis, pues lo que va a pasar es que resuelve primero la división del término, del primer término. O sea, si ponen, por ejemplo, 5, les da ya resolviendo todo, ¿no? En el numerador les diera menos b es igual a menos 5, más la raíz cuadrada que fuera, no sé, 15, entre 2a que fuera 8, ¿no? Y si escriben así directamente, menos 5 más 15 sobre 8, lo que va a pasar es que por precedencia se hace primero la división. Y entonces a su menos 5 le va a sumar 15 entre 8. No hace menos 5 más 15, 10 entre 8. ¿Sale? Y eso es porque falta un paréntesis. Entonces eso les pasa también muy seguido en las calculadoras. Necesitan poner paréntesis para que se resuelva primero la suma y entonces después se haga la división y obtengas el resultado. ¿Sale? Entonces son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de escribir las ecuaciones en Fortran, ¿no? Porque como les digo, todo tiene que ser en un renglón. En una sola línea tenemos que escribir las funciones, tan sencillas o complejas como estas sean. Entonces pues tiene su gracia, ¿no? El poder hacerlo, porque es en una sola línea que tenemos que poner todo. Pero bueno, entonces esto sería con respecto al orden de precedencia. ¿Aquí alguna duda? No, profe. De mi parte no. Ok. Bien. Esto que nos enseñó ahorita es, ¿cómo se llama? Es que me fui al baño. ¿Cómo se llama? ¿De qué? Es las reglas de precedencia. Ok. Acá lo vimos, ¿no? La precedencia. El orden en el que se van a realizar las operaciones. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si en una expresión se mezclan operandos de distintos tipos. Entonces el resultado se eleva a la categoría del mayor según el siguiente orden. Entonces la precedencia es complejo, real, entero y lógico. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo en una operación aritmética que es suma, resta, multiplicación, división o potencia, tengo un número entero, ¿sale? Si un entero lo sumo con un número entero, el resultado me va a dar otro número entero. Si yo sumo un entero y cualquiera de estas operaciones con un número real, el resultado va a ser un número real. O sea, va a ser de tipo real. Por eso dice que se eleva a la categoría del mayor.
Entonces, dentro de esta categoría están los lógicos, los enteros, arriba de los enteros los reales y después hasta arriba los complejos. ¿Sale? Entonces, un entero más, menos, por, dividido o elevado a otro entero, me da un entero. Un entero sumado, restado, multiplicado, dividido o elevado a un número real, me da un número real. ¿Sale? Lo mismo, un real elevado a un entero me va a dar un real. ¿Sale? A eso se refiere. ¿Esto por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque muchas veces pasa que al hacer operaciones, la variable donde vamos a guardar el resultado de esa operación le damos, por ejemplo, de tipo entero, pero el resultado que genera la operación es de tipo real. Entonces hay dos situaciones. Una, se guarda el número pero sin la parte fraccionaria, ¿sale? Donde si fuera el resultado, no sé, 20.65, nos guarda solamente el 20 porque le estamos diciendo que el resultado es entero, o que nos genera un error a la hora de querer hacer esa asignación, ¿sale? Ahí depende más que del compilador, depende de algunas cuestiones de cada máquina en particular. No en todas generan los mismos errores de la misma forma, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo es eso, la consideración que tenemos que hacer con las variables, ¿ok? Bueno, de ahí vienen los operadores relacionales. Se utilizan para establecer una relación entre dos valores, es decir, todos estos operadores son binarios. Necesito forzosamente dos elementos que comparar, ¿no? Compara los valores entre sí y esta comparación produce un resultado de verdadero o falso. Entonces, puedo comparar los diferentes tipos de datos de Fortran, o sea, puedo comparar un entero con un entero, puedo comparar un real con un real, una cadena de caracteres con una cadena de caracteres, una variable lógica con otra lógica, ¿sale? O sea, un complejo con un complejo, los puedo comparar entre sí, los 5 tipos de datos de Fortran. Pero el resultado, sin importar qué tipo de datos compare, siempre va a ser o verdadero o falso, ¿sale? Entonces, eso es muy importante a considerar. No puedo comparar diferentes tipos. No puedo comparar un entero con un real, porque ahí me va a generar una cuestión de que no coinciden los tipos, pues no lo puedo comparar, ¿no? Entonces, los operadores relacionados comparan valores del mismo tipo, tienen el mismo nivel de precedencia en su evaluación y menor que los aritméticos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los operadores relacionales? Menor que, menor o igual que, diferente que. Aquí me falta un igual, es doble igual ahí, que quiere decir idénticamente igual que, mayor o igual que y mayor que. ¿Sale? Aquí tengo hay un error, aquí es un doble igual. ¿Sale? Entonces, vean, aquí menor que, mayor que quiere decir diferente. Y aquí dos veces el signo igual quiere decir idéntico que. ¿Sale? Entonces, Profe, dime. ¿está compartiendo otra pantalla? Voy, perdón. No, esto es lo que le estaba hablando, pero estaba apagado mi micrófono, no es que no se ve. Voy. Cierto. Perdón. Ok, bueno, aquí está lo que les decía de la precedencia de los tipos y que si operamos un entero con un entero me da un entero y un real con un entero me da real. ¿Sale? Solamente hay que tener en cuenta esto para cuando hacemos una asignación en una variable de un tipo. De ahí viene lo de los operadores relacionales. Estos operadores relacionan dos elementos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son? Menor que, menor o igual que, diferente de, y lo que les decía, aquí lleva un doble igual, que es idéntico que, mayor o igual que y mayor que. ¿Sale? Esos son. Entonces, el resultado de las comparaciones siempre van a ser verdadero o falso.
De ahí vienen los operadores lógicos que se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. ¿Sale? Estos pueden ser el resultado de una expresión relacional. Y son los operadores y, o y la negación. ¿Sale? Por ejemplo, tendríamos que decir... Quiero comparar o quiero saber si ingresar el dato de la temperatura, por ejemplo, de la temperatura ambiental en el día, ¿no? Y entonces establezco con un rango de valores qué tipo de clima tenemos. Entonces, si la temperatura, ahí vamos a poner, ¿no? Si la temperatura, el valor de temperatura que tiene el día hoy es mayor que 15 grados y menor que 20, entonces diríamos que el clima es fresco. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso dice aquí que este operador y establece relaciones entre valores lógicos. Entonces, si la temperatura es 18, la temperatura actual es 18, 15 es menor que 18, sí, es verdadero. 18 es menor que 20, sí, es verdadero. Entonces, el resultado de esa expresión es verdadero. Y entonces el día sería fresco. ¿Sale? Entonces, estos dos, ese operador lógico relaciona dos valores que se obtienen que son lógicos. ¿Sale? El otro es O y el resultado, bueno, existe algo que se llama tabla de verdad. Entonces, ahí queda como actividad que busquen lo que es la tabla de verdad. ¿Sale? El resultado de este operador, si las dos expresiones que compara son verdaderas, el resultado global es verdadero. Si alguna de las dos es falsa, el resultado es falso. Y si las dos son falsas, el resultado es falso. Para el operador O, dice que con que una de las dos condiciones se cumpla, es verdadero. ¿Sale? Entonces, y la negación, pues lo único que hace es darnos el valor contrario, ¿no? Si una expresión es verdadera, pero le hacemos una negación, pues nos da el falso. ¿Ok? Entonces, bueno, conforme vayamos avanzando en cuanto al uso de estos operadores, vamos a ir entendiendo mejor cómo funciona esta relación y los resultados que obtenemos, ¿sale? Pero bueno. Bien, ahora vamos a la parte de la formulación de algoritmos. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo. También se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica de cómo debe realizarse los pasos la computadora para producir un resultado. Esta se da cuando varios símbolos que indican diferentes procesos en la computadora se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden en que deben de ejecutarse los procesos. ¿Sale? Los símbolos han sido normalizados por el Instituto Americano de Normalización, el ANSI. Ok, ahora, ¿cuáles son los símbolos que podemos utilizar en un diagrama de flujo? Bueno, aquí se pone como un rectángulo con los extremos redondeados, pero también puede ser un óvalo, ¿sale? Un óvalo como tal. No necesariamente un rectángulo redondeado, sino un óvalo. Este indica el inicio y el final de nuestro diagrama de flujo. Entonces, inicio y fin siempre van a llevar este símbolo. ¿Sale? Luego, como rombo, ¿sí? Indica la entrada y salida de datos. Entonces, este rombo indica interacción entre el usuario y la máquina. ¿Por qué? Porque una entrada, yo tengo que proporcionarle un dato al programa. ¿Sale? Entonces aquí puede ser a través del teclado, a través de un archivo, etcétera. Pero es una entrada y salida de datos. Y cuando voy a mandar a imprimir o a que me muestre en pantalla una información o el resultado obtenido, también voy a usar este símbolo. ¿Ok?
Después el símbolo de proceso y nos indica la asignación de un valor en la memoria y o la ejecución de una operación aritmética. Entonces todas las operaciones, todas las definiciones de variables que vamos a hacer, ¿no? A es igual a 10, B es igual a 30 y entonces pongo C es igual a elevado a la B. Entonces eso va a estar aquí porque son asignaciones y operaciones aritméticas. Entonces eso va dentro de un rectángulo. Luego el símbolo de decisión que indica la realización de una comparación de valores. Entonces aquí, por ejemplo, este es un rombo. Bueno, el de acá arriba podríamos decir que era un... ¿Cómo se llama? ¿Paralelogramo? Triángulo, rectángulo. No, es un Digo, paralelogramo. es un paralelogramo, ¿no? Y luego acá en este rombo de decisión, aquí vamos a hacer una comparación. Siempre este símbolo lo vamos a ocupar para una comparación. Entonces, en donde preguntamos X es menor que Y, entonces ahí tenemos que tomar una decisión. Si este resultado es verdadero, bueno, salgo por la derecha, ahí es el sentido, pueden establecerlo ustedes, o sea, no es estrictamente de esa forma, pero pensemos, ¿no? Si es esa condición, sale hacia la derecha. No es falsa esa condición, sale a la izquierda. Y entonces este símbolo siempre nos va a indicar una bifurcación en donde dependiendo del resultado, pues puedo tomar a la izquierda o tomar a la derecha, ¿sale? Y continuar con el proceso. Entonces todas las decisiones y muchas veces las comparaciones se realizan en este. ¿Ok? Luego este se utiliza para representar subprogramas. Después vamos a ver cuáles son esos subprogramas. Luego un conector dentro de página. Esto es, por ejemplo, ¿no? Los limita físicamente el espacio en la hoja o en donde están dibujando su diagrama. Entonces, para continuar, lo que pueden hacer es ponerle un círculo, indicarle un número o una letra y en otra parte de la hoja comenzar con ese conector. Poner otra vez ese círculo con el mismo número y letra y seguir avanzando, ¿no? ¿Sale? Entonces representa continuidad del programa en la misma página. Y con este, que es como un pentágono, bueno, parecido, no es un pentágono, es un conector fuera de página. Entonces eso representa que el flujo del proceso o del programa continúa en otra página. ¿Sale? De ahí este símbolo indica salida de información por la impresora. O sea, cuando lo vamos a mandar directamente a una impresora que pues nos lo va a dar ya en un papel escrito, ¿no? Luego este símbolo indica la salida de información en la pantalla o monitor. Aquí está. Entonces esto es que lo manda a imprimir a la pantalla. ¿Sale? Y este es el símbolo de teclado. ¿Ok? Entonces aquí este sería para introducir algo a través del teclado. ¿Sale? Entonces estos son los elementos básicos. Hay variantes y podemos adecuarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro algoritmo. ¿Sale? Pero estos son los elementos básicos que integran el diagrama de flujo para representar gráficamente un algoritmo. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahorita no. Dime, profe. por favor. Ok. Permítame un segundo. Bien. Entonces continuamos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el diseño de diagrama de flujo? Ok, usar solamente líneas de flujo horizontal y o vertical. ¿Sale? No existe, bueno, la recomendación es que no exista ninguna línea en diagonal, oblicua o alguna curva. ¿Sale? ¿Esto por qué? Pues porque se te pueden cruzar o simple y sencillamente van a ser más difícil de leer. Entonces tratamos de hacer un flujo lineal, ya sea descendente, de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha.
¿Sale? Generalmente los escribimos de forma descendente, de arriba hacia abajo. Pero pues dependiendo de la naturaleza del algoritmo, qué tan largo sea, pues podemos hacer diferentes hojas, ¿no? Tener diferentes hojas. Ya vimos cómo usar los conectores. Entonces, usar conectores solo cuando sea necesario. Evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Usar conectores solo cuando sea necesario. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito claramente, evitando el uso de muchas palabras. ¿Sale? Es decir, no poner muchas cosas, como les decía, ¿no? Tiene que ser lo más claro, conciso y no ambiguo posible. Entonces ahí, ¿no? Ingresar tales datos y ya, entonces, ¿no? O leer datos tal, no así como de solicitar al usuario que por favor introduzca, o sea, no, eso no, es simplemente la acción, ser lo más claro y lo más conciso, ¿ok? Para que no tenga mucho texto dentro de nuestros bloques en el diagrama. Bien, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿no? Un pequeño ejercicio. Ustedes van a intentar hacerlo en su cuaderno y cuando ya lo tengan me habilitan su cámara para que yo pueda verlo y decirles si es correcto o no es correcto. ¿Sale? Entonces el problema es el siguiente. Calcular el salario semanal de los empleados en una empresa sabiendo que estos se calculan en base a las horas semanales trabajadas, de acuerdo a un precio específico por hora. Si pasan de 40 horas semanales, las horas extraordinarias se pagan a 1.5 veces la hora ordinaria. ¿Sale? O sea, si trabajan 40 horas, les paga un precio la hora. Si exceden las 40 horas en la semana, entonces esas horas que excedentes se las pagan a 1.5 veces el precio. ¿Ok? Pero piensen que, por ejemplo, están a cargo de una remodelación en un proceso y entonces tienen que cortar tuberías, ¿no? Entonces van a tener mecánicos, soldadores, ayudantes y no a todos les pagan igual. Entonces ahí deben de considerar pues el precio dependiendo de qué trabajador se trata. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que hacer el algoritmo y escribir o dibujar el diagrama de flujo para calcular el salario de cada empleado. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entiende? Pues a ver qué sale, profe. Más o menos, profe. 2, 3, a ver qué sale. Ok, entonces sí se entiende que tienen que calcular cuánto va a ganar. A eso se refiere con calcular el sueldo. Sí, eso sí se entiende. Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son? Y vámonos a regresarnos a las diapositivas que vimos ayer. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Ya entendimos que el problema es calcular el salario. Ahora, para calcular el salario, ¿cuáles son los datos de entrada? Las horas, Ok, muy bien. Las horas trabajadas. las veces que se pagan, las veces que se Las pagan. horas extra. Sería más que nada, y Sí, las siento yo horas. que es algo principal, el hecho de saber qué trabajo realizas, o sea, si eres soldador, ingeniero, Entonces, a obrero. eso le llamaríamos ¿qué? Estás pagando las horas. ¿Qué es lo que necesitas saber? Los días que va a trabajar. El precio. ¿Cuántas horas trabaja? El sueldo, Ajá, o sueldo, si quieres ponerlo así, ¿no? Que es el costo de la hora individual dependiendo de qué trabajador es. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles serían las variables de entrada? Ya dijo Jason atinadamente, las horas totales trabajadas. Y la siguiente sería que pueden llamarlo sueldo o pueden llamarlo precio. Sale. ¿Y ya? ¿O falta alguna otra cosa? Las horas extras no aprenden, profe.
Las horas extras, sí. ¿Pedirían las horas extras? En dado caso El sería, total de horas trabajadas. No sería muy necesario porque eso ya pues, si sería se como maneja un horario tanto de entrada como de salida, se podría poner, No, 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 eh, no, 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 eso ya es complicarte. No, no, no. O sea, llega César y César le vas a pagar. Y ya sabes que César trabajó 50 horas. O sea, en verdad yo tengo que decirte cuántas horas extras trabajé. Ah, no, no, ya está definido, ¿De ¿no? cuánto es la jornada? De 8 horas diarias, ¿no? 8 horas. Ujú. Entonces Sí, sí, sí. cualquier número de horas por encima de 40 son horas extras. Oh, ya, ¿Sale? cierto. Ok, entonces lo primero es saber el sueldo o el precio y el número total de horas. Ahora, ¿cómo van a calcular el sueldo? Digo, estamos platicando, ¿eh? Ahorita ustedes ya lo van a escribir y lo van a hacer, pero necesito que comprendan cuál es la problemática aquí o cómo lo van a realizar. Ahora, ¿cómo calculan el sueldo? O el salario, o lo que le van a pagar. No, no sería, Y con eso me refiero a la expresión matemática. no sería dividiendo no, pero no está en... Primero se sacaría el porcentaje De hecho, son bueno, 5 días que estuvo Espérate, trabajando. espérate, Said, Y son espérate, 40 Said. horas. Espérame. Ajá, dime, Mares. se sacaría el porcentaje del tiempo extra y sumaría a las horas que trabajó el obrero, ¿no? Para pagarle. Ok. Más que porcentaje es determinar cuántas horas extras. O sea, está bien tu idea, hacia allá va, Pero pero primero sería sacar el salario, ¿no? pues por eso vas a sacar el salario Sí, con sí, eso. el- Pero Ah, sí, o muy sea, bien. pero Ahora, sería ¿cómo, como cómo obtendrías? las horas trabajadas por lo que le pagan, ¿no? Ok, espérame, pero a ver, Mares, ¿cómo calcularías las horas extras? Que finalmente no es sé, lo, profe. es lo que dijiste, ¿no? Hay que determinar las horas que trabajó de más. Si Que llega, sería como si llega César un- y le van a pagar 50 horas, ¿cuántas horas extras trabajó? 10. Pues, 10 horas extra. 10, Oh, ¿y cómo llegaron a esas 10? porque usted nos dijo que porque aquí te está diciendo 40, pero son las normales. Pues sí, se supone que todos trabajaron 40 horas. Si trabajó menos de eso, no solo no le voy a pagar horas extras, le voy a descontar horas de trabajo, ¿no? Ajá. Estamos en el supuesto de que pues es un trabajador que cumplió con sus 5 horas, sus 5 jornadas de trabajo a la semana y cubriendo sus 40 horas. Pero si tuvo más horas, pues entonces se le van a Profe, pagar extras. creo que ya sé, no se tendría que hacer un estimado de cuánto están ganando por hora, para así saber cuánto se le paga por hora. Es que ese dato lo tienes. Dijimos que dependiendo si es soldador, le pagas a un precio la hora. Si es mecánico, le pagas a otro precio la hora. Si es ayudante, le pagas a otro precio la hora. Ese dato tú lo conoces. Entre comillas, ¿no? O sea, es un dato que le vas a pedir, pero que o sea, en tu programa lo vas a pedir, pero finalmente sí lo tienes. Entonces, ¿cómo quedaría una expresión? Intenten escribir una expresión que me permita calcular el sueldo. Por ejemplo, el sueldo de César, que trabajó 50 Entonces, horas. por ejemplo, pero primero también es, entonces, seleccionar qué tipo de trabajo hacen, la hora que se le paga a esas personas por el trabajo que hacen y pues hacer una multiplicación, ¿no? De horas trabajadas de acuerdo a tu trabajo por las horas que te pagan, ¿no? El Ok, precio por hora. ok, muy bien. Sale, horas trabajadas por el precio. Bien, ajá. ¿Y si tuve horas extra? O sea, ¿vas a multiplicar mis 50 horas por el mismo precio? Ah,
Qué suave. No, No, ahí ya se... Profe, lo que faltaría ahí es, ahí tendría que ver algo que ver las semanas que haya trabajado. No, porque es un sueldo semanal. Estás pagando una semana de trabajo, no más. Ah, ok, una semana de trabajo. Y de esa semana de trabajo se pasan 40 horas cada uno. Pues sí, porque son su jornada, ¿no? Ok, entonces nosotros le daríamos el valor a cuántos trabajadores, nosotros pondríamos el número de trabajadores. No, eso no tiene nada que ver. Tú todavía te estás yendo más lejos. Solamente calcula el de un empleado. O sea, llega César, trabajó 50 horas. ¿Cuánto voy a ganar? O sea, necesito ¿Cuánto es el que se le paga extra a la hora? necesito la expresión. Las horas extras se pagan 1.5 veces la hora ordinaria. Pero faltaría sacar la hora ordinaria primero para poder Pero sacar la hora extra. es que no quiero que me des un número. Quiero que me des una expresión. O sea, una expresión, sí, sí. Vaya, A es sueldo y B es el precio de la hora y C es las horas extra. Entonces quiero que me digan algo así como de A es igual a 5 veces B menos 4.5C más 2C más 4C, no sé. O sea, son variables. ¿Por qué? Porque podemos poner cualquier número. No necesito que me den exactamente un número de cuánto voy a ganar, sino lo que quiero es la expresión que resuelva ese problema. Ya después, ¿qué tengo que hacer? Una vez que tengo la expresión, pues en donde dice precio por hora, voy a poner el precio por hora que corresponda al tipo de trabajador que tengo enfrente. Y así. Entonces, esa es la forma en la que genero un algoritmo que sin importar qué tipo de trabajador sea, pues puedo calcular su sueldo. ¿Cómo quedaría esa expresión? Profe, yo creo que sería representando como X horas de trabajo y sueldo, sería X por Y, y si X es mayor a 40, vale 1.5, o algo así. Ok, más o menos, me gusta, esa es un avance, muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más con alguna otra propuesta? Entonces, profe, entonces sería salario, sería el tipo de trabajo, y ya de ahí, entonces, las horas trabajadas por el precio que le pagan por hora de ese trabajo, y ya para calcular las horas extras sería como las horas extra menos 40, que son las horas normales, y sacas esas horas extra y las multiplicas por el 1.5 que me dijo, ¿no? De que les pagan. Y entonces ya resuelves todo, ¿no? ¿Alguien le Pero entendió? digo, ¿Alguien le entendió a su compañero? Me explica. No, mira, a ver si me entiende a mí, yo más o menos tengo una idea, profe, a ver. Ajá, te escucho. Yo lo que saqué aquí, se trabajan 6 días a la semana, ¿no? Ay, cuate. ¿Alguien más? Tengo una expresión, pero no sé si a ver, ponga el problema, profe, ponga otra vez el problema. Voy, te escucho, Es que yo lo saqué así, Marifer. le puse 8 horas diarias. Espérame, por 6 Seid. veces a la semana. Espérame, Seid. A ver, Marifer, te escucho. Bueno, usted pidió la expresión y yo puse A por B más C por D, que es A, son las 40 horas, que se multiplicaría por el sueldo. Y se le sumaría las horas extras, que es C, por el 1.5, que sería D. No sé si esté bien. Ok. Más o menos. Te falta una consideración. Pero sí, ok, si A es las horas extra y B es el sueldo, está bien. Digo, si A son las horas, está bien, ¿no? Pero ahora dices que C, que son las horas extra, pero ¿cómo las calculas? O yo tengo que ponerle ahí las 10 horas, en el caso de César. O sea, finalmente... No sería horas extras es igual a horas de... Ajá, Memo, ¿te escucho?
¿No sería horas extras es igual a horas de trabajo menos 40? Ok. Eso calcularía las horas extra, ¿no? Sí. Y luego ya Sí. teniendo cómo se calculan, muy bien. Así calculo las horas extra. Horas totales trabajadas menos 40 me da las horas extra. Y luego cómo calculo el sueldo. Entonces sería, ya que sacando esas horas extra por punto 5 que lo pagan, más los, las 40 horas por el tiempo que le pagan por hora, ¿no? ¿El tiempo que le pagan por hora? Ya estoy haciendo toda una operación. Después me llega la lista y me enseña la operación. Ok. El salario no sería 40 por las horas pagadas más las horas extras por 1.5 por horas pagadas. Bueno, está Algo mal. así. Tu expresión está más o menos bien, pero está mal tu concepto. Horas pagadas no, es precio o sueldo, como quieran verlo. A ver, les voy a cambiar tantito la pantalla. ¿Sale? Nos vamos a ir a la pizarra y necesito que me presten su atención. Entonces, a ver. Dijimos que primeramente para resolverlo yo necesito saber cuáles son mis datos de entrada. Bien, ¿cuáles son mis datos de entrada? Las horas trabajadas. Profe, Horas totales. ¿se le pudo asignar también un valor X a lo que gana? A ver, a ver, a ver. Pónganme atención, les dije. Sí, sí, puedes asignarle el nombre que tú quieras a cualquier variable, que es justamente lo que estoy haciendo. Horas totales, que es HT. ¿Qué otro dato necesito de entrada? El salario. El salario. Bueno, sí, vamos a ponerle salario. Bien. Salario y entre paréntesis, precio por hora. ¿Sale? Precio. El precio por hora. Entonces, ahí está. Vamos a ponerle sal. No, precio por hora. Ah, no, sí está bien sal. Sale, ahí está. ¿Qué otros datos de entrada? Nada más eso, ¿no? Las horas totales trabajadas y el salario que tiene o el precio por hora. ¿Y las horas extras no lo va a poner? ¿Para qué? Si las puedo calcular. Ah, ok. Entonces, ahora vamos a llamar sueldo, que es lo que va a cobrar. ¿Sería que igual a qué? Bueno, el sueldo es igual a las horas totales Horas trabajadas por precio por hora, ¿no? por el precio por hora. ¿Sale? Pero esto sería hasta qué punto. Las 40 A horas. las 40 horas exactas. Simón, ¿sale? O hacia abajo. Porque si trabajó menos horas, pues lo que voy a hacer es pagarle las 30 horas o las 20 horas que trabajó por su sueldo. No le voy a pagar de más. ¿Sale? Tampoco le estoy penalizando el sueldo. Solamente le pago las horas totales trabajadas. Si es por debajo de 40, esta es la ecuación del sueldo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿No? Entonces, bueno, estos son mis datos de entrada. Vamos a llamarlo. Dijimos que una vez que determinamos los datos de entrada, necesitamos los datos de salida. Bueno, el dato de salida es sueldo. Voy a dejarlo así, sueldo. Este es mi dato de salida. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacer lo que vendría siendo el algoritmo. Entonces, inicio.
Después de iniciar, ¿cuál sería lo primero que le voy a pedir? Ingresa Indicar las horas totales. horas totales. Ingresa horas totales y salario. Ingresa. ¿Sale? Ingresar horas totales y salario. Y luego, ya que ingresé esos datos, ahora sí, aquí tengo que poner si las horas totales son menores a 40, menor o igual que 40, entonces, ¿qué? Si horas totales es menor o igual que 40, entonces el sueldo ¿a qué es igual? ¿A uno? A horas totales por precio por hora. salario. ¿Sale? De otra forma, ¿cuál es de otra forma? Bueno, aquí sería menor, Las horas menor o igual. Si horas totales trabajadas es menor o igual a 40, entonces sueldo es igual a horas totales por salario. De otra forma, ¿cuál es la otra forma? Pues que las horas totales sean ¿qué? Mayores que 40. ¿Están de acuerdo? Si entonces de otra forma, pues sueldo a qué es igual. Mayor que... De otra forma. Porque primero estás diciendo que es menor o igual. Menor es cualquier número hacia abajo e igual pues es que sea 40. De otra forma, pues la De otra única forma sería mayor a 40. a fuerza, ¿no? Mayor a 40. Ajá, sí, mayor. Porque rebasa, ¿no? Ya. Ajá, porque ya sería 41, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sería cualquier número por encima de 40. Ok, entonces de otra forma, pues el sueldo que se le va a pagar es igual a ¿qué? Primero A calcular las horas 40, extra. a 40 por salario. ¿Están de acuerdo? Que es lo normal de la semana. Porque pues, le voy a pagar lo de la semana. ¿Más qué? Más las horas extras. ¿Cómo calculo las horas extras? Horas totales Horas trabajadas menos 40. 40. Menos 40. Eso es horas extras. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, aquí vamos a ponerle horas extra. Por 1.5 veces su salario. ¿Por qué? Porque solamente las horas extra se pagan a 1.5 veces el salario. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí es horas extra. Ahí en la de las horas extra por el 1.5, el salario puede ser el precio por hora, ¿verdad, profe? ¿O no? Sí, es el precio por hora, nada más que yo lo puse como salario, por eso lo sigo usando salario. Correcto. Y aquí le voy a poner una anotación donde horas extra es igual a... Bueno, ya sabemos que horas extra es las horas totales menos 40, ¿no? De otra forma es eso. Y entonces pues ya no,
sueldo a pagar es sueldo. Bueno, aquí le vamos a poner imprimir sueldo. Imprimir sueldo y fin. ¿Sale? Ahí está. Y ese sería mi algoritmo, ¿no? Inicio, ingresar las horas totales y salario. Si las horas totales son menores o igual que 40, entonces sueldo es igual a, 40, a las horas totales por el salario. De otra forma, sueldo es igual a 40 por salario más las horas extra por 1.5 el salario. Imprimimos el sueldo y fin. ¿Alguna duda hasta acá? Por el momento no, profe. Entonces, esto es nuestro algoritmo. Profe, entonces yo tendría que sacar las horas extra de cada trabajador, uno por uno. Tú no. Por eso aquí en horas extra, cuando lo metas a tu programa, es horas totales menos 40. Tú nada más le vas a preguntar cuántas horas trabajó. O tú nada más vas a ingresar el dato de las horas totales trabajadas, ¿no? Ah, ya, gracias. Y ya las horas extras las va a calcular tu programa. Bien, entonces ahora cómo quedaría nuestro diagramita. Esto va a estar un tanto cuanto complicado, pero bueno, lo intentaré. Ahora diagrama de flujo lo va a pasar. Sí. Bueno, ¿cómo quedaría? A ver, intenten hacerlo. Y ya me muestran con su cámara. Quedaría primero el óvalo, profe, para Sí, darle inicio. claro. Que es De ahí que es donde para hazlo y ya me lo muestras. sobres. Los ayudo con el inicio, ¿no? Bueno, no está muy feo mi óvalo. Pero bueno, vean, el algoritmo, como les decía, es con palabras, ¿no? Una secuencia de pasos y lo podemos hacer con palabras. Podemos poner nuestras expresiones así como yo lo hice, ¿sale? Pero al final es escribir los pasos o la secuencia de pasos lógicos para resolver el problema. Entonces, ¿cómo quedó?
Profe, creo que ya lo tengo. A ver, muéstrame. ¿Se logra apreciar ahí? Ok. Pero, bueno, no le has escrito nada, ¿no? ¿Se tiene que escribir? Claro. O sea, en el diagrama tienes que poner en el bloque, dentro del bloque, cada acción que vas a realizar. Ahí solamente te faltaría el del final, después del que manda a imprimir de impresora. Sí, sí, por eso no le vas a poner muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, simplemente en el primero sería inicio, en el siguiente, que es el paralelogramo, pondrías ingresar, horas totales y precio por hora. Luego en el siguiente tendría que ser un rectángulo, porque es un proceso que hace la máquina. Ah, bueno, no, perdón. Antes de eso tendría que ir uno de decisión, donde pregunte horas totales es menor o igual que 40. Entonces, si sí, sale hacia la derecha y calculas el sueldo normal. Si no, sales a la izquierda y calculas el sueldo con horas extra. Y ya luego convergen los dos abajo con un fin. Ya lo acabé, a ver si está bien. Acércalo otro poco. Ya. Ah, ok, ok. Ajá. Entra, haces la pregunta, jalas, calculas. Bien. Poco chueco, Aquí lo pero hice bien. mucho para acá porque se me lo iba a hacer más y medio, pero lo dibujé primero aquí. Está bien. ¿Sí se entiende? Más o menos, sí, sí. No, no alcanzo a leer el texto que está al interior, pero tus bloques en general sí están correctos. Porque en el óvalo le puse inicio, de ahí le bajé una flecha y le puse en el paralelogramo horas totales y abajo precio por hora. De ahí bajé un, Sí, sí se lo podría vi, sí decir, lo vi, sí lo vi. Tienes el rombo y ya sales hacia la Para el derecha. paralelogramo se le indica lo de ingresar, ¿no? Ajá, en el paralelogramo es ingresar y las variables que vas a ingresar. Ok, bueno, entonces queda pendiente revisarlo. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Porque como fui sinodal de un examen extraordinario, tengo que ir a checar lo de las calificaciones. Entonces, para que me dé suficiente tiempo. ok, profe. De todas formas, pues tómenle una foto a su diagrama ya que sientan que lo han terminado y me lo pueden, me lo pueden dejar en el Classroom, en un comentario y ya yo lo checo, ¿sale? Vale. O me lo Vale, mandan profe. por correo y ya. Ya había acabado. Sale, no te preocupes, ya lo checamos la siguiente clase. Vale, profe, gracias. Órale. Entonces, para la siguiente clase yo creo que sí ya necesito que todos tengan instalado el compilador. ¿Sale? Fortran. Vamos a empezar a trabajar ya con eso. Sí. Ok, profe. Ese es el que dice plato. Ujú. Sí, Sale pues. Es la siguiente, no sé cómo lo configuras. Que tengan excelente día.
Dale, profe, igualmente. Igualmente, Nos vemos. profe. Hasta luego.